Buenos días. Esta es la guía número 9 de anatomía, donde se van a hablar sobre los temas de meninges, arterias y venas del sistema nervioso central, pares craneales y plexo cervical. Son tres membranas y estas protegen al sistema nervioso central, envolviendo el encéfalo y la médula espinal, separándolas así de las paredes de los huesos que la rodean. Dura madre, como lo puedo ver acá en la imagen, es fibrosa, gruesa y resistente, superficie interna lisa endotelial y externa tomentosa, enmarañado como pelo de algodón o lana. Como ver acá también, entre sus superficies se forman espacios llamados senos que contienen sangre. La aracnoides, que es una capa serosa, capa visceral y un ojo parietal, como lo podemos ver acá, que cubre todo este espacio. En el espacio subaracnoideo circula el líquido cerebroespinal. Por aquí va a pasar el líquido cerebroespinal. Vamos a la pía madre, que es delgada y transparente, con tejido conectivo laxo, recubre íntegramente toda la superficie externa del sistema nervioso central, membrana nutricia y unida a la aracnoides por el tejido subaracnoideo. Tenemos acá toda la pía madre. Espinal o cefalorraquídeo. Líquido cerebroespinal es incoloro y límpido, secretado por diálisis en los plexos coroideos y se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas. El recorrido del líquido cerebroespinal empieza por los ventrículos laterales hacia el agujero de Monro, por el tercer ventrículo hacia el acueducto de Silvio, por el agujero de Luschka hacia el cuarto ventrículo, por el agujero de Magendie hacia, aquí se puede ir a la médula espinal, pero la mayoría de parte va hacia el espacio subaracnoideo por la cisterna magna y hacia el espacio subaracnoideo cerebral. Vamos a hablar sobre tres. Al espacio epidural, que lo podemos ver por acá, donde marca la flecha. El espacio epidural es el espacio entre la membrana y la superficie de la dura madre y la calvaria. Luego al espacio subdural. En el espacio subdural es este espacio que tenemos acá, es el espacio entre la dura madre y la aracnoides. Y por último, el espacio subaracnoideo, que es el espacio subaracnoideo, es el espacio entre la pía madre y la aracnoides. Siguiendo con arterias y venas del sistema nervioso central. Círculo arterial del cerebro o polígono de Wills. En él podemos encontrar el origen de la arteria vertebral hacia la basilar, la arteria vertebral, que la tenemos de este lado, hacia la basilar. También arterias carótida interna, que la podemos ver acá, carótida interna, círculo arterial, arteria cerebral media, arteria coroidea, tenemos la arteria coroidea, luego la arteria cerebral anterior, que está por acá, arteria comunicante anterior, comunicante posterior y la arteria cerebral posterior. Tenemos el origen de arterias vertebrales a la arteria espinal anterior, arterias medias anteriores de los núcleos, arterias medias posteriores, arterias radiculares y arterias accesorias. También las arterias pontinas de origen arteria basilar, arteria cerebelosa inferior anterior y arteria cerebelosa superior, arterias medias, radiculares y accesorias. Y en el cerebelo tenemos arterias cerebelosas superiores, que es la basilar, la inferior anterior basilar y la cerebelosa inferior posterior vertebral. Luego tenemos la médula oblongada, plexos venosos vertebrales del hipoglóso y en el puente red venosa pontina y venas del cerebelo. Arterias del mesencéfalo tenemos arterias de los pedúnculos de origen de arteria basilar y cerebral posterior y centrales posteromediales
y radiculares. Las coliculares o cuadrigéminas, que son anteriores y mediales, cerebrales posteriores y cerebelosas superiores. En las venas del prosencéfalo y mesencéfalo tenemos las venas profundas, cerebrales internas, cerebral magna, basales, cerebral media profunda, comunicante anterior, comunicante posterior, venas de circunvoluciones y anastomósicas. De la hipófisis tenemos la carótida interna, la arteria hipofisiaria, adenohipófisis y neurohipófisis. También las venas, que son el seno cavernoso, no se conocen linfáticos, y tenemos el plexo carotidio simpático de los núcleos parasimpáticos del tercer ventrículo. De origen aparente y real. Fibras motoras. El primer par craneal, que es el nervio olfatorio, que es sensitivo de la nariz. Su origen real son las células olfatorias en la mucosa de la lámina cribosa hasta el cornete nasal superior en el tabique superior. El origen aparente es en el riñoencéfalo. El segundo par craneal es el nervio óptico sensitivo, es del ojo. Su origen real son las células ganglionares de la retina y el origen aparente es el diencéfalo. El tercer par craneal, el oculomotor, que es de origen real en el núcleo de oculomotor, folículo superior, y su origen aparente en el surco del nervio oculomotor entre el pedúnculo y la sustancia perforada posterior de la zona medial del pedúnculo. El cuarto par craneal, el nervio troclear, que es de origen real y aparente en el origen del núcleo situado inferior y en la prolongación del núcleo del nervio oculomotor, y el aparente en el mesencéfalo. El quinto par craneal, que es el trigémino, que tiene origen sensitivo y motor. El origen real sensitivo son las fibras nerviosas que nacen del ganglio trigémino, cara anterosuperior petrosa del temporal, y el motor, que son las fibras motoras que nacen del núcleo de una sustancia gris del puente, y el accesorio se localiza superiormente al precedente del mesencéfalo. El origen aparente sensitivo son la cara lateral del puente superior a los pedúnculos cerebelosos medios y motora medial a la anterior. El sexto par craneal, el nervio abducens, que está en el origen real, tiene su origen en el núcleo pontino situado a la fosa romboidea o el suelo del cuarto ventrículo a la altura del colículo, y el origen aparente que atraviesa el bulbo de posterior a anterior, que emerge el sistema nervioso central del surco bulbopontino superior a la pirámide. El séptimo par craneal, que es el facial, de origen aparente y real. La raíz motora nace del núcleo del nervio facial situado en la sustancia reticular gris, y el origen aparente sale del sistema nervioso central por la parte lateral del surco bulbopontino. El octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, que tiene de origen real el ganglio coclear o espiral de Corti, dos núcleos cocleares anterior y coclear posterior, y el ganglio vestibular de la escarpa, y termina en los núcleos vestibulares de la zona vestibular de la fosa romboidea. Y el aparente, que es penetra en el puente en el extremo lateral del surco bulbopontino y lateralmente a los nervios facial e intermedio. Luego, el noveno par craneal, que tiene su origen, es el glosofaringio, y tiene motores sensitivas y vegetativas. En su origen real motor, la parte superior del núcleo vivo; en las sensitivas, el ganglio inferior de Andersech y ganglio superior Enderter; núcleo del tracto solitario; vegetativos, núcleo salivatorio inferior y núcleo paramediano posterior. Y en aparente, las fibras motoras y sensitivas salen de la mezcla del bulbo por la parte superior del surco posterolateral, superior al nervio vago e inferiormente al nervio vestíbulo-coclear. Luego tenemos el décimo par craneal, el nervio vago, que su origen real es somatomotor. En el núcleo ambiguo, en sensitivo es el ganglio superior y yugular inferior, y visceromotoras es el núcleo dorsal del nervio vago en el trígono del vago. Y el origen aparente, el nervio vago formado por fibras sensitivas, vegetativas y motoras, que emergen mediante 6 a 8 filetes radiculares en el surco posterolateral del pontino. Tenemos el onceavo, que es el nervio accesorio, que pasamos por el vago, el nervio accesorio, que su origen real motor es el núcleo del nervio accesorio anterolateral de la estancia anterior. La sensitiva es ganglio espinal, la vegetativa hasta lateral de la columna intermedia,
Y el origen aparente, la raíz espinal está formada por numerosos filetes que salen del cordón lateral de la médula. Y por último, el doceavo par craneal, que es el nervio hipogloso, que su origen real son las fibras del nervio hipogloso que nacen de células de columna gris en el bulbo que se extiende a lo largo de casi todo el bulbo. Y el origen aparente, que son los filetes radiculares del nervio hipogloso, que son de 10 a 12 y salen del bulbo por el surco anterolateral. Que el plexo cervical está formado por la unión de ramos anteriores de los cuatro primeros nervios cervicales C1 a C4 y estas raíces son el plexo cervical. En el plexo cervical tenemos los ramos motores profundos, motores cutáneos, superficiales y ramos comunicantes.